Ahora tenemos en comunicación a Estela Morales. Ella fue una enfermera que participó de la Guerra de Malvinas, teniendo en cuenta que se está conmemorando estos 42 años, ¿no?, que pasaron de la guerra. Ella está en comunicación con nosotros. ¿Me escuchás, Estela? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un placer estar hablando con vos. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por tu interés. Gracias por este momento. Bueno, para Estela, contar un poquito. Sí. Contanos, Estela, vos fuiste enfermera, vos participaste de esta guerra. Contanos cómo te enteraste que ibas a ser partícipe, qué edad tenías. Bueno, mira, yo soy enfermera profesional, estudié en Villa María, Córdoba, donde nací, y ingresé a la Fuerza Aérea en el año 1981 como enfermera profesional y egresé, por supuesto, con un grado militar, cabo principal en comisión. Esto fue en el año 1981 y mi destino fue el Hospital Aeronáutico Central en Cava, en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y allí me quedé desde el año 81 que estoy viviendo acá, porque acá formé mi familia, tengo hijos y bueno, y la vida me trajo y me dejó acá. En el año 82, trabajando en terapia intensiva de este hospital, recibo la orden que junto a 4 compañeras mías teníamos que ir a la guerra, y así fue como las 5 primeras mujeres enfermeras fuimos destinadas en principio a las Islas Malvinas, junto a un hospital reubicable, que es un hospital de campaña que había comprado Fuerza Aérea en el año 1981, y que por supuesto este equipo que iba sabía cómo manejarlo y cómo armarlo a este hospital, que consta de 11 módulos, y que tiene quirófano, sala de internación, cocina, comedor y terapia intensiva, sala de esterilización, etcétera. Este hospital, en principio, como les dije, iba junto al otro, el equipo de sanidad, y nosotras 5 se iba a instalar en las Islas Malvinas, pero luego hubo una contraorden y ese hospital se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Y allí estuvimos, como dije, desde los inicios, desde los primeros días de abril hasta el finalizar la guerra, y posteriormente también, además de realizar evacuaciones aéreas, trasladando heridos, también recibimos allí a los heridos que venían de la guerra, de las islas. No solo fuimos 5, sino que en total fuimos 14, pero no estuvimos las 14 juntas, sino que estuvimos en 2 grupos. En ese segundo grupo también se incorporaron enfermeras profesionales con grado militar, con camaradas nuestras que estaban trabajando en el Hospital Aeronáutico de Córdoba. Así se completó, digamos, las 14 enfermeras que formamos este equipo de enfermeras profesionales con grado militar que participaron de la guerra. Muy bien. Contanos, ¿qué sentiste vos cuando te comunicaron que ibas a ser parte? ¿Cómo se lo comunicaste a tus padres? ¿Qué fue lo que sentiste vos en ese momento? Bueno, en ese momento sentí mucho orgullo, por supuesto, porque iba a cumplir una labor más que importante, y además porque estaba preparada profesionalmente en ese sentido, pero bueno, sentí mucho orgullo, como en ese momento también todo nuestro país estaba exultante, ¿no? Y estaba muy... la Argentina se vistió de celeste y blanca porque habíamos recuperado las Islas Malvinas, que en ese momento y como ahora también siguen usurpadas por los ingleses. Y en ese momento sentí mucho orgullo como enfermera profesional, lo sentí así. Y te imaginas que estaba en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires y muy lejos de mi familia, que había quedado en Villa María, así que en ese momento lo primero que hice fue tratar de comunicarme y poder avisarle que me iba a la guerra. Yo no me imagino, ahora lo pienso y digo, pucha, debe haber sido tremendo, y también tremendo aquellos soldados que se fueron sin poder saludar y ni abrazar a su familia. Pero bueno, en ese momento sentí mucho orgullo. Después
con el correr de los días y cuando empezamos a recibir a los heridos, creo que ahí uno se da cuenta del verdadero significado de lo que es una guerra, ¿no? Que solo trae destrucción y ausencias que no se recuperan nunca. Sí. ¿Ustedes las ubicaron dónde? ¿En un aeropuerto? ¿Dónde fue que las habían ubicado ustedes? Como te dije, estábamos nosotras, las enfermeras militares de la Fuerza Aérea, estábamos junto a un hospital, trabajando dentro de un hospital de campaña, te voy a decir, que se llama Hospital Reubicable, que es de Fuerza Aérea, se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. No estuvimos en las islas, estuvimos en Comodoro Rivadavia, teatro de operaciones, no en el hospital regional, sino dentro del hospital reubicable, ¿sí? Sí. ¿Eran jóvenes de su misma edad o edades similares a las que tenían ustedes, ¿no? ¿Cómo era tratar con ellos? ¿Hay alguna historia en particular que recuerdes? ¿Algo que te haya quedado? Entre nosotras teníamos entre 23 y 27 años, ¿sí? Yo en ese momento tenía 27 años. Te imaginás que los soldados que habían participado también estaban más o menos en esa edad, entre 18, 19, 20 años. Así que creo que un poco fue esa sensación y ese dolor que nos causaba a nosotras y que nos impactó muchísimo, era que eran muy jóvenes como para participar de una guerra, muy jóvenes para enfrentarse a lo que es una guerra, lo que es estar bajo el fuego, y recibirlos a ellos no es lo mismo. Nosotras sentimos en ese momento, como digo, el verdadero significado de la guerra, sentimos el olor y vivimos el olor y el dolor de lo que es una guerra. Estar allí creo que nos marcó un antes y un después. Estar allí es estar, no estábamos bajo el fuego, no, pero nosotras no fuimos a matar, nosotras fuimos a curar las heridas, tanto las heridas del cuerpo como las heridas del alma, porque ellos, siendo tan jóvenes, venían, siempre digo que fueron valientes, venían con ese dolor de su cuerpo herido, pero al mismo tiempo con una fuerza increíble de poder curarse para volver nuevamente, porque habían dejado a sus hermanos. Ese sentimiento de hermandad que se produce cuando uno está pasando por un momento difícil. Y también querían, por supuesto, extrañaban como nosotras, como todo ser humano, extrañaba al estar alejados de la familia, extrañaban a su familia y querían llevarle tranquilidad, y de la única manera que creo que ellos sentían al ver a una mujer, al ver ahí en el frente a una mujer, creo que se les dio esa posibilidad de sentir: ellas van a poder comunicarse con nuestra familia y llevarles tranquilidad. Fíjate vos que ante ese dolor y ante ese horror que estaban viviendo, ellos querían llevar tranquilidad a su familia. Eso, sinceramente, es lo que yo recuerdo y es lo que valoro de todo esto. Valoro la valentía de esos jóvenes, porque creo que hay que rescatar eso, hay que rescatar y hay que enaltecer a esos jóvenes que han participado, que creo que más o menos debes tener esa edad, ¿no? Seguramente, entre 18, 19, 20 años. Pensá ahora y fíjate qué está haciendo hoy un joven de 18 años. Y ellos, sin querer y sin pensarlo, prácticamente sin una ropa adecuada, sin un armamento adecuado, pasando frío y pasando hambre, llegaban así y sin embargo querían volver para ir y defender junto a sus hermanos, sus amigos o compañeros. Así que valoro tremendamente esa valentía de ellos y por supuesto que valoro también, ¿sabes qué? La valentía de mis compañeras, porque también éramos jóvenes
y que pese a que estábamos preparadas profesionalmente, nos enfrentamos ante un hecho tan desgarrador y tan cruento como lo es una guerra. Y sin embargo, nuestros pares, varones y nuestra fuerza nos negó, nos sumó al olvido, permanecimos en silencio porque siempre preguntan, pero ¿por qué no hablaron antes? Porque no es fácil hablar, no es fácil haber vivido todo eso y después venir y contarlo como si nada. Y por supuesto que permanecimos en silencio y en ese silencio pasaron los años y bueno, gracias siempre digo a Alicia Reynoso, mi compañera, que levantó esta bandera por la visibilidad y nos dio el empujón, ¿no?, para que todas comenzáramos a hablar y a contar esta historia que realmente se ocultó durante tantos años, la participación de la mujer enfermera, porque tenemos que levantar bien alto esta visibilidad, la labor de la enfermería que poco se valora en nuestro país. Levantar esta bandera por la visibilidad de la mujer enfermera y la enfermera que estuvo presente desde los inicios hasta el final y posteriormente. La enfermera con grado militar de la Fuerza Aérea Argentina. Por eso quiero recalcar eso y quiero levantar muy alto esta bandera. Sí, vamos a indagar un poquito en esto de su lucha por el reconocimiento, pero antes te quería preguntar cómo hacían ustedes cuando se encontraban con un paciente que estaba muy grave, que era muy poco factible que siga vivo, ¿no? ¿Cómo hacían en esas situaciones ustedes? Mira, nosotras recibíamos a los heridos en un hangar que estaba muy cerca del hospital, a escasos metros. Allí los recibíamos, que es un hangar de YPF que todavía existe, que está dentro de lo que es el aeropuerto, y allí en el piso llegaban, vos tenés que pensar que llegaban entre 30 y 40 heridos a la vez, ¿no? Entonces, allí los atendíamos y allí los clasificábamos. ¿Cómo lo hacíamos? El que podía, digamos, trasladarse, se trasladaba hacia otro lugar, hacia otro hospital. El que necesitaba operarse, se operaba, porque dentro del hospital, como te dije, quirófanos había, personal, médicos, cirujanos, y nosotras como instrumentadoras, dos de nosotras como instrumentadoras. Había sala de internación en ese hospital, en el nuestro, así que también podían quedarse, no mucho tiempo, pero también se podían quedar, se los podía alimentar porque teníamos cocina, se preparaban comidas, así que se podían quedar ahí. Los que necesitaban urgencia o los que se tenían que trasladarse, se trasladaban a otros hospitales, pero siempre los recibíamos ahí, en el hangar de YPF, y ahí se hacía el triage, que sería la clasificación de los heridos. De esa manera, no te voy a decir si se murieron, porque tampoco te va a servir a vos decirte cuántos se murieron, porque tampoco yo no lo recuerdo ni sé. Lo único que recuerdo es que ellos venían de un infierno y que necesitaban la contención y necesitaban que los curáramos. Ellos necesitaban eso, pero también necesitaban la contención, que creo que es lo más importante de la profesión de enfermería. Bien, recién mencionabas a una compañera tuya, Alicia. Contanos cómo fue el paso del tiempo. ¿Siguieron en contacto o se reunieron cuando comenzaron a luchar por reconocimiento? ¿Cómo fue eso? Bueno, ella levantó esta bandera por la visibilidad en el año 2009, 2010, y bueno, por supuesto que no fue recibida con flores, sino que todo lo contrario, fue recibida y insultada. Y maltratada, por supuesto, porque la sociedad no entendía nada, la sociedad no sabía, y nuestros pares, no sé qué les pasaba, que no querían que las mujeres tuvieran su reconocimiento.
Y bueno, ella levantó esa bandera por la visibilidad y en el 2014 me ubica a mí porque yo había dejado la Fuerza Aérea en el año fines del 1983. Así que yo perdí contacto de todas, pero bueno, ella me buscó hasta que me encontró en el año 2014 y allí me contó que teníamos medalla y que, por lo menos yo, que no me había enterado, que tenía medalla y diploma otorgada por el Honorable Congreso de la Nación, que no se hablaba de nosotras, me contaba, que había sido muy maltratada en ese caminar y que bueno, si quería, por supuesto que no solamente me lo dijo a mí, sino que se lo dijo a varias de mis compañeras, y que quería, si quería sumarme a ella, a este largo caminar, ¿no? Y este caminar, te digo, con muchas piedras en el camino. Y bueno, y por supuesto que me sumé en el 2014 y ahí comencé a averiguar por qué nosotras no éramos reconocidas y ahí descubrimos que las mujeres, muy pocas, solo una de nuestra fuerza y de otras fuerzas eran reconocidas y nosotras no. Por eso te quiero decir que quiero enaltecer la labor de la enfermería y que se hable de la enfermera. Acá te está hablando una enfermera, no te está hablando ni una instrumentadora, ni una nada. Acá te está hablando una enfermera y yo voy a defender la labor de la enfermería, ¿sí? Entonces, no se hablaba de nosotras pese a que habíamos estado trabajando a la par de los varones y los varones que estuvieron trabajando con nosotras habían sido reconocidas por el Estado y nosotras no. Así comenzó nuestra lucha y para lograr este reconocimiento de lograr, por supuesto, con los beneficios que corresponde, que no vamos a decir que no somos ninguna, también necesitamos esos beneficios como todo varón veterano. Y tuvimos que ir a la justicia, tuvimos que recurrir a la justicia y eso, como se sabe que la justicia es lenta, tardó 10 años para decir y para darnos la razón, porque fundamentada, porque nosotros tenemos fotos, tenemos revistas, tenemos diarios, tenemos todo fundamentos que nos dan fe de que nosotras estamos diciendo la verdad. No decimos que estuvimos en las islas, sino que estuvimos en el continente, en Comodoro Rivadavia. Pero la guerra fue una sola. La guerra ocurrió en un país y las Islas Malvinas son nuestras, pese a que están separadas del continente, pero forman parte de nuestro continente, dentro de la plataforma continental. Entonces no podemos hablar de que hubo una guerra en las islas, pero en el continente no. Fue todo el país. Por lo tanto, nosotras nos consideramos desde ese momento en que fuimos, nos consideramos veteranas. Entonces, la justicia nos dio la razón y 9 jueces dijeron, sí señor, sí señora, ustedes son veteranas de guerra. Eso ocurrió en el año 2021. Fíjate vos todos el Tommy Grandi me dijo eso. ¿Cómo? Sí, te escucho, Alicia. Sí, fue una lucha bastante extensa, ¿no? En el 2010 comenzó Alicia con esto y recién en el año 2021, más precisamente, se las reconocieron, ¿no? A través de un fallo judicial como veteranas. Así es. Pero recién en 2022 fue cuando ustedes consiguieron como el certificado, ¿verdad? ¿Es así? Exactamente. En el año 2022 conseguimos ese certificado que te permite lograr los beneficios como cualquier otro veterano de guerra. Entonces, somos 2 en este momento que logramos a través de la justicia, que siempre decimos, a partir de ahora y después de tantos años de lucha y pensamos, somos seres pensantes y nos damos cuenta de ciertas cosas, decimos somos reconocidas porque parece ser que como que somos infectocontagiosas, estamos separadas, no, ellas son reconocidas por sentencia judicial como si fuera encasillarnos, discriminarnos por eso, pero ¿sabes qué? Nosotras decimos, no fuimos reconocidas por nuestros pares, pero sí fuimos reconocidas por la justicia
y la justicia nos dio la razón y que 9 jueces no pueden estar en desacuerdo. Los 9 jueces dijeron sí, ustedes son veteranas de guerra. Faltan nuestras compañeras todavía, porque hay compañeras que no han sido reconocidas, sí por la fuerza, pero no para obtener todos los beneficios como corresponde. Son mis compañeras de Córdoba y algunas de Buenos Aires que todavía no han sido reconocidas, ¿sí? Sí. Pero que sí se consideran, y nosotros nos consideramos veteranas de guerra porque hemos participado de esta guerra, ¿sí? Porque hemos participado de una u otra manera del conflicto bélico. Y atender a los heridos de una guerra ya te hace participar de este conflicto bélico. Sí, no, además tuvieron un papel fundamental. Te quería preguntar si cuando se realizan los desfiles o las ceremonias, si ustedes están invitadas, ¿cómo es el trato? Mirá, nosotras fuimos por primera vez a un desfile para el Bicentenario, acá en Buenos Aires, y bueno, fuimos 4 de nosotras, porque vos tenés que pensar también que pasaron muchos años, algunas pueden, otras no, algunas pueden hablar, otras recién ahora están hablando, otras no pueden, y en el 2016 sí sentimos que realmente la sociedad... sentimos ese reconocimiento, que para nosotras es muy importante, es el reconocimiento de la sociedad, y que hayamos desfilado, hayamos podido desfilar y que la gente te diga gracias por cuidar a nuestros hijos, por atender a nuestros hijos, eso te llena el alma. Realmente es el mayor reconocimiento, el de la sociedad. Pero en el 2019, fíjate vos, eso fue en el 2016, en el 2019, un señor, estábamos Alicia y yo, solamente en ese momento para el desfile, y un señor militar no nos permite, nos dice que si no nos vamos, si no nos retiramos, porque en ese momento todavía no estaba la sentencia judicial, nos dice que nos retiremos, que nosotras no podemos desfilar porque no somos veteranas. Por supuesto que desfilamos igual, porque en ese momento le hicimos frente porque ahora que podemos hablar y que somos más viejas, yo creo que eso tiene mucho que ver. Nos enfrentamos a todo. En este largo caminar nos hemos enfrentado a muchas maltratos, y eso te hace fuerte, te fortalece, te hace fuerte y te dice basta de negarnos, basta de maltratarnos, nosotras basta de ningunearnos. Y en ese momento nos enfrentamos a este señor militar y dijimos, nosotras vamos a desfilar igual porque no necesitamos la plata para considerarnos veteranas de guerra. Necesitamos que la gente sepa que nosotras también estuvimos ahí, y que el haber cumplido una labor tan importante como lo es la enfermería, eso nos hace ser veteranas de guerra. ¿Y por qué consideras que ellos adoptan, no ellos, no quiero generalizar, pero por qué consideras que ciertas personas adoptan esta postura? Porque en su momento puede ser que les hayan dado la orden de no hablar, o ¿por qué? ¿Por qué pensás que es por la misoginia o por dónde viene la situación? Viene por dos lados. Este es un ámbito totalmente machista. Recordá que en ese momento, en el año 1982, era un gobierno de facto. Las mujeres, la verdad, nunca fueron, siempre la mujer en la historia de la humanidad, la mujer siempre tuvo que levantar la voz, porque no hablo de una sociedad, creo que el machismo existe en todos lados. Nos cuesta mucho ponernos y hacerles entender que nosotras, las mujeres, tenemos la misma igualdad de derechos, tenemos la misma, podemos participar en diferentes ámbitos de en nuestra sociedad. No entendemos todavía, creo que todavía hay situaciones que no han sido realmente valoradas. O sea, la mujer siempre tiene que levantar la voz y decir, paren un poco, estamos a la par, no es atrás no puede ser atrás del varón, a la par, tenemos los mismos derechos y podemos hacer las mismas tareas, tenemos igualdad de derechos ante la diversidad, siempre digo igualdad de derechos. Y en ese momento no podíamos hablar porque
Porque la verdad, cuando la prensa extranjera, te estoy hablando de 1982, estaba la prensa mundial en este momento en la Argentina, y cuando nos vieron a nosotras, por supuesto, les llamó la atención, estábamos vestidas de verde, así que era llamativo. Y los periodistas obviamente nos querían sacar fotos, que nos preguntaban qué hacíamos allí, porque realmente si viene la prensa mundial y te ve vestida de verde con uniforme militar, te pregunta, pintadas, te pregunta qué están haciendo acá, querían saber, y a nosotros no se nos permitía hablar, porque dentro de las Fuerzas Armadas la orden era que no se podía hablar. Y bueno, y así fue como no hablamos en ese momento, y después cuando terminó la guerra, cada una volvió a su trabajo, a su lugar de trabajo, al hospital, mi lugar de trabajo, terapia intensiva, y de esto no se hablaba, y entre nosotras no hablábamos, y así pasaron los años, y por supuesto la sociedad tampoco iba a entender de repente que alguien levantara la voz y dijera, yo estuve ahí, y que te miraban como diciendo, ¿y esta de dónde salió? Y así fue que le pasó a Alicia, ¿me entendés? Eso fue lo que le pasó a Alicia. Cuando ella dijo, yo también estuve un poco más, y no la miraban como si si estuviese loca, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque nunca se pensó que en una guerra en Argentina, hasta hace poco tampoco se hablaba de las mujeres que participaron en la guerra por la independencia. No se hablaba de la participación de la mujer, no. O sea, toda labor de la mujer es importante. No hablo de la mujer que porta un arma y que sale a defender tu país o a defender la patria, sino todas las labores son importantes, porque en la guerra por la independencia también habrán cocinado, habrán alimentado a los soldados, le habrán lavado la ropa, todas son importantes, tareas importantes. No se desvalorice la mujer porque está laburando en su casa, cocinando, lavando y planchando. Son tareas importantes, todas las tareas de la mujer son importantes. Sí, Alicia, Estela, perdón, te hago una pregunta un poco, a ver, para que me des tu perspectiva. Si eran enfermeros varones, ¿vos pensás que la lucha hubiera sido la misma o hubiera sido más sencilla? Ya te digo, los varones fueron todos reconocidos. ¿Enfermeros? Todos reconocidos. Seguramente sí. Enfermeros hubo, en las Islas Malvinas hubo enfermeros. Hubo personal militar que fue reconocido. No estoy hablando de los soldados, que los soldados, muchos fueron reconocidos, otros no. Muchos no fue reconocido ni siquiera en ese momento cuando llegaron. O sea, se los trataba como la sociedad del estigma de el soldado que viene de la guerra, es el loquito que pasó, y nunca se los contuvo. No hubo una contención psicológica para ninguno, ni para nosotras. Pensá que éramos muy jóvenes, y sin embargo también se nos negó, tanto como a muchos de los soldados que hoy están pasando momentos muy tristes, personas que también han terminado en el suicidio, porque les cuesta, porque no pueden hablar, porque no han sido reconocidos, porque no tuvieron la contención que realmente necesitaban. Las mujeres por ahí somos más aguerridas en esa instancia, ¿no? De decir, levantemos la bandera, empecemos a hablar, y siempre fue así. O sea, si vas a estudiar en la historia de la humanidad, siempre la mujer, hubo un grupo de mujeres que se levantó, y por eso el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hubo un grupo de mujeres que se enfrentó a determinadas situaciones. Siempre la mujer en la historia de la humanidad tuvo que levantar la bandera por la visibilidad, decir, acá estoy, acá yo también estuve, las artistas plásticas, en el arte, en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que nosotras en ese sentido somos más aguerridas, salimos a pelear por la muerte, por la vida, salimos a pelear por un lugar en la sociedad, salimos a pelear defendiendo a nuestros hijos, siempre
levantamos la voz. Bien, hablando de mujeres y de periodistas que recién mencionabas anteriormente, que les querían sacar fotos en ese momento, hay una escritora, Alicia Panero, ¿no?, que llevó a cabo la elaboración de un libro, Mujeres Invisibles, que cuenta un poco la historia de ustedes, ¿no? De mi historia no cuenta. Yo voy a hablar de las enfermeras militares, y hablo de Alicia, y creo que fue Alicia la que levantó la bandera por la visibilidad y la que escribió un libro también contando nuestra historia, contando lo que vivimos allá en tiempo y forma, contando la verdad. Nosotras siempre decimos que vamos con la verdad, no inventamos nada, no inventamos ninguna historia, no necesitamos inventar, porque siempre contamos la verdad. Estuvimos allí, en Comodoro Rivadavia, dentro de un hospital, hicimos evacuaciones aéreas, trasladamos heridos, atendimos a los heridos que llegaban de la guerra. No, esa señora no habla, al menos de mí no habla, menos en un libro. Yo no tengo, solo voy a decir quién fue la que levantó esta bandera por la visibilidad de nosotras, las enfermeras con grado militar de la Fuerza Aérea Argentina, y fue Alicia Mabel Reynoso. Bien. ¿Sí? Para cerrar, contanos un poquito este reconocimiento que bueno, les otorgaron en relación al concurso Mujeres Puente. Este concurso que salió en la provincia de Córdoba, creo que era... había que participar de este concurso presentando un proyecto, Mujeres Puente, no solo estaban incluidas, no era solo para nosotras, sino para cualquier grupo o persona en la ciencia, en el arte. La idea era eso, ponerle un nombre a este puente, pero relacionado a mujeres. Y creo que al presentar este proyecto, que lo agradezco siempre a una de mis compañeras, Estela Bota, que vive allá en Córdoba, que es villamariense como yo, ella, su destino fue ahí, se quedó ahí, está viviendo en Córdoba. Ella presentó este proyecto para ponerle el nombre de mujeres enfermeras, heroínas de Malvinas, enfermeras heroínas de Malvinas. Y vuelvo a repetir, enfermeras. Y este proyecto, que por supuesto tuvo más de 8.000 votos, resultó el proyecto ganador. O sea que ese puente va a llevar el nombre de enfermeras, heroínas. Me cuesta decir heroínas porque siempre decimos que héroes son aquellos que quedaron, los 649 héroes que quedaron custodiando las Islas Malvinas. Yo no me considero heroína, pero sí me considero enfermera, por supuesto con mayúsculas, veteranas de la Guerra de Malvinas. Este puente va a llevar ese nombre porque ese es el proyecto que resultó ganador con más de 8.000 votos. Enfermeras, heroínas de Malvinas. Bueno, este proyecto salió perdóname que te interrumpa, este proyecto salió del grupo de enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina. Y bueno, y para nosotras es más que importante porque realmente fuimos un puente, ¿no? Eso es un símbolo para nosotras porque hemos sido un puente desde aquel infierno que llegaban los heridos a transmitirle y a contenerlos y a darles paz. Es un puente de paz, es un puente de contención, es un puente donde nosotras estuvimos para traerlos otra vez a la vida, a la unión, a unirse con su familia. O sea que más que un símbolo, creo que es súper importante para nosotras haber ganado con ese proyecto, Enfermeras Heroínas de Malvinas. Bueno, Estela, sí, la verdad es que explicado de una manera muy personal como es la tuya, la verdad es que muy interesante. Te agradecemos por la comunicación. ¿Algo más que nos quieras compartir? Ahí en Oliva, sí, hay un museo que es muy importante
Y Así esto es. lo quiero decir porque la verdad que una vez descubrimos que se entregó un casco, que ese casco había sido usado por nosotras. Es un solo casco, por supuesto, no sabemos de quién es, de nosotras, pero sí pertenece a las enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina, a las 14. En alguna de esas cabecitas de ese momento, ese casco fue usado y está dentro del museo. Nosotras queremos que de alguna manera se visualice, se visibilice y que se cuente realmente la verdadera historia de ese casco y de la labor de la enfermería, a quién pertenece ese casco. Sería importante, ya que vos me das la oportunidad, en algún momento el director de ese museo le dé importancia a la mujer enfermera de la guerra, que participó en la guerra de Malvinas, que nos dé la posibilidad de contar nuestra historia y que haga una charla que nos invite a que toda la sociedad, a toda la gente de Oliva y de los lugares cercanos se interesen y sepan la verdadera historia de ese casco y de la participación de la mujer enfermera en la guerra de Malvinas. ¿Vos decís que ese casco fue utilizado por alguna de ustedes? Claro, claro, porque ese casco nos identifica. Nosotras usábamos casco también, teníamos el uniforme militar y ese casco fue entregado por una persona al museo. Después se descubrió que ese casco, a partir de las fotos y toda la documentación que tenemos, que dan fe, como te digo, porque tenemos elementos, tenemos fundamentos, ese casco es igual al casco que nosotras usábamos, es el mismo casco. ¿Es distinto el casco que utilizaban ustedes a los cascos que utilizaban los muchachos que combatían? Exacto, exacto. Nosotras teníamos unas antiparras que son especiales. Entonces, ese casco perteneció a alguna de nosotras. No te voy a decir que es mío, ¿me entendés? Porque es de alguna de nosotras, de las 14 enfermeras que estuvimos allí en Comodoro Rivadavia, en el hospital reubicable, atendiendo y defendiendo a nuestra patria, por supuesto, porque llevamos siempre este sentimiento patriótico, ¿no? De haber defendido en ese momento, de alguna manera, con nuestra labor, la celeste y blanca, que es la que hoy no está, pero seguramente en algún momento, con la labor de ustedes, de los periodistas, que nos dieron siempre la voz para poder contar nuestra historia, con todas las charlas que damos en los colegios, en las universidades, tenemos la oportunidad de contar y sabemos que de alguna manera ustedes se están interesando por esto, por la cuestión Malvinas, por la causa Malvinas, y de alguna manera van a lograr que otra vez en las islas flamee la celeste y blanca como corresponde. Bien, muy bien. ¿Y el visitante del museo, de qué manera lo puede identificar el casco de las enfermeras? ¿Qué es lo que debe mirar? Es que no solamente tiene el casco y tiene unas revistas, nada más. Por eso necesitamos que el director le dé la importancia que realmente se merece dentro del hospital, del museo, el espacio para la mujer enfermera que participó de la guerra y, por supuesto, logrando buscar más información, logrando buscar más material y que se sepa y claro, con nosotras presentes en algún momento de la movida que realmente hizo, pero que solamente me parece que hay participación de los varones, nada más. Que sepa que también las mujeres, que sepa la sociedad que estuvimos nosotras también. Yo creo que es momento que creo que se pueden juntar, se pueden armar algo muy bonito para que tengan también su espacio allí en el museo. Así que esperemos que se puedan poner en contacto, así crean algo bonito, algo lindo que las conmemore también ustedes, ¿no? Yo creo que hay algo que uno tiene que pensar. Nosotras estamos vivas
dos de mis compañeras se fueron de este plano sin ser reconocidas, y eso es muy triste. No puede pasar desapercibido ni puede quedar en el pasado, porque es historia viva. Nosotras estamos contando realmente lo que vivimos, así como lo están contando pilotos y veteranos, soldados que han participado. Nosotras también tuvimos participación, y eso es importante que se sepa y que quede reflejado en la historia, en el consciente de toda la sociedad, y por supuesto que quede registrado en la historia de nuestro país. Bueno, Estela, muchas gracias por tu comunicación. La verdad que fue una charla muy interesante, así que te agradecemos el tiempo que nos brindaste y seguramente estaremos en contacto en un futuro. Bueno, espero que así sea. Muchísimas gracias. Desde ya te digo, muchísimas gracias por tu, por tu interés, ¿no? En saber un poquito más de esta historia que fue olvidada por tantos años. Bueno, muchas gracias, Estela. Ahí la teníamos a esta enfermera que estuvo en la guerra de Malvinas y nos contó un poquito su experiencia, su vivencia, esta lucha por otro lado por el reconocimiento. La verdad es que es muy importante, sobre todo cuando se cumplen 42 años de ese momento, ¿no?